Efecto número 1. Antisísmica. Vamos a fijar la fecha de entrega. $2 de mayo. 2 de mayo es lunes. No importa, ¿no? No importa que sea feriado, como es virtual. Ya. Hora 15:45. Ya. Ya voy a salir afuera. Estoy viendo, pues nada, quería sacar. No me ha dado la plata de eso del carro. ¿Dónde está? Ay, no. No exportado. No, qué raro, che. Acá está. Listo, y está creada la tarea y ya ahí tienen ustedes ya está publicado inclusive con el proyecto, acá está. Avisen a sus compañeros, los que no han asistido. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya tenemos el proyecto. Vamos a irnos ahora a las clases. Bien, vamos a hablar ahora sobre un capítulo que se llama sismología. Vamos a hacer una introducción algunos fundamentos y conceptos, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la sismología. La sismología es una ciencia que estudia el comportamiento de los sismos. Pero aquí hay unos términos
que son homólogos, por decir algo, sismos. Hay otros que dicen seísmos. Hay unos que dicen temblor. Hay otros que dicen terremoto. Maremoto. Hay otros que hablan de movimientos telúricos. Y algunos otros términos más. Pero fíjense ustedes, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. El sismo, o el seísmo, o el temblor, o el terremoto, o el maremoto, o los movimientos telúricos y otros términos, ¿no?, que hablan los sismos o los periodistas. En realidad todo es el movimiento del suelo. Debido a, aquí podemos tener algunas pequeñas diferencias. Vamos a decir, ¿a qué se debe el movimiento del suelo? Tendría que ser debido a un disparo sísmico. Y esto también se puede llamar una desestabilización de las capas tectónicas, ¿no? Desestabilización de las capas tectónicas. También podemos dar algunas otras acepciones, ¿no?, algunas definiciones un poco diferentes a estas, ¿no? Pero básicamente es el movimiento del suelo. Pero se debe, lógicamente, a los sismos, ¿no?, a los temblores o al disparo sísmico, ¿no? El disparo sísmico es el momento en que el sismo se inicia, ¿no?, explota. Pero ustedes verán que el sismo siempre ocurre dentro de la Tierra, a grandes profundidades de la Tierra. Entonces, cuando el sismo dispara, nosotros no hemos sentido todavía y no ha llegado a la superficie, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese concepto, básicamente, ¿no? Supongamos que esta es la Tierra, pero no me van a criticar esto, pareciera que lo fuera. Supongamos que esta fuera la Tierra. Siempre el disparo sísmico ocurre cuando es de gran importancia, ocurre a grandes profundidades de la Tierra, ¿no? Y esto se llama generalmente foco o se llama hipocentro. Entonces, de acá, cuando ocurre el disparo sísmico, entonces, mediante las ondas sísmicas, se va propagando el sismo, ¿no? Y lógicamente el primero en llegar sería la distancia más corta a la tangente, ¿no? Entonces tendría que ser por acá. Y este punto se llama epicentro. Entonces, estas son las famosas ondas sísmicas. Entonces, podemos definir también que el epicentro es, digamos, la consecuencia de la llegada de las ondas, de la propagación de las ondas sísmicas, del origen, que sería el foco. El origen del sismo, en realidad, está acá. Sismos superficiales de poca profundidad
básicamente no son muy fuertes. ¿Por qué? Porque la desestabilización no ha sido, dice, consecuencia de una gran acumulación de energía. Estos sismos profundos son los que generalmente nos determinan grandes movimientos que se pueden medir a través de sus magnitudes, de sus intensidades y de sus aceleraciones. Sismos superficiales no son muy peligrosos porque no son de gran magnitud. Son sismos pequeños, sismos suaves, sismos cortos, ¿no? Los sismos grandes que hacen mucho daño son aquellos que se han producido siempre a grandes profundidades. ¿Por qué digo a grandes profundidades? Porque para que ocurra un sismo de gran magnitud, bueno, las rocas, que son las capas tectónicas, esto quiere decir las rocas, ¿no? Que son rocas de grandes espesores, las tectónicas. Entonces, lógicamente, ha tenido que ocurrir pues una gran desestabilización para que ocurra un disparo sísmico en esa profundidad. Fíjense, las presiones que hay ahí adentro son terribles. Entonces, lógicamente, tenemos que pensar que esto es así. Ahora, también hay ondas que viajan por la superficie, ondas sísmicas que viajan por la superficie a través del epicentro, ¿no? A través de la propagación del epicentro. Básicamente ese es el concepto de los sismos. Ahora, muchos dicen sismos por una mala traducción, otros hablan de seísmos en Europa. Nosotros conocemos por temblor o terremoto también, ¿no? Terremoto de Sipe-Sipe, por ejemplo. Pero aquí dice terremoto es movimiento del suelo. Temblor, movimiento. Maremoto es exactamente lo mismo, solamente que el epicentro es dentro del mar, en una depresión, ¿no? Ustedes saben que puede haber aquí una depresión y esto es agua. Entonces, lógicamente, el epicentro ha sido pues acá, ¿no? En la superficie del fondo del mar. Eso es lo más. Entonces, lógicamente, acá el problema que un maremoto es que cuando el epicentro empieza a propagarse con sus ondas, hay movimiento de agua, ¿no? Y el movimiento de agua, además, fíjense ustedes, si se abre alguna grieta, aquí el agua puede entrar y puede ocurrir los famosos tsunamis, ¿no? Los tsunamis, en los maremotos siempre puede atraer el tsunami, ¿no? ¿Por qué? Porque han ocurrido en la superficie del fondo del mar, que también es una superficie de la tierra, ¿no? Solamente que está lleno de agua. Entonces no hay ninguna diferencia, ¿verdad? También hablan de los movimientos telúricos, que quiere decir también movimientos de las capas de la estratosfera, de la superficie de la Tierra, ¿no? Capas, movimientos porque generalmente, jóvenes, la Tierra está formada por capas tectónicas, ¿no? Rocas de grandes espesores, rocas de kilómetros de espesores o de cientos de metros de espesores, ¿no? Y estas rocas en la Tierra actualmente están fracturadas. Muchas rocas están fracturadas y por eso vienen las depresiones de los mares, por los movimientos telúricos, por los sismos. Estas rocas muchas rocas se han hundido y otras han salido afuera. Entonces, ahí es el concepto de los sismos. Entonces, vamos a resumir otra vez. Vamos a decir que un sismo, un temblor, un terremoto es el movimiento del suelo, pero debido a un disparo sísmico. Porque hay otros movimientos del suelo. Por ejemplo, si hubiera un derrumbe de grandes magnitudes. Según Wikipedia,
El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Ok, Google, silencio. Entonces, vamos a decir que el movimiento del suelo se puede deber también a otras causas, que puede ser, por ejemplo, una explosión, una bomba atómica, un derrumbe, una inundación. Puede ocasionar movimientos del suelo, ¿no? Pero lógicamente tienen otras características, generalmente son superficiales, ¿no? En cambio, el movimiento del suelo, debido a un disparo sísmico, es una desestabilización en lo profundo. Me espera un ratito, por favor, ¿ya? Ustedes, disculpen, tuve que atender un llamado. Entonces, estábamos en que el movimiento del suelo se debe, en nuestro caso, al disparo sísmico, ¿no? Que es una desestabilización de las capas tectónicas. Ahora, lo que no les puedo decir exactamente, y todavía no está exactamente definido, cuál es la causa de que ocurra un disparo sísmico. ¿Cuál es la causa? ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurren los sismos con cierta frecuencia, con cierto periodo, ¿no? Y en lugares bastante conocidos, ¿no? Que tenemos en la Tierra. Podemos decir las causas, algunas podemos mencionar las causas. Podrían ser, por ejemplo, presiones de las capas tectónicas. Pero ¿a qué se deben esas presiones? Seguramente por cambios térmicos, por cambios atmosféricos, o también podemos decir por movimientos de nuestro sistema planetario, ¿no? Ustedes saben que cuando ocurre un cambio de luna, un cambio de estaciones del eje de la Tierra, algunos movimientos movimientos intercelestiales, podemos hablar, o interplanetarios, ¿no? O movimientos interplanetarios. No sabemos. Hay tantas teorías. Movimiento del Sol, de la Luna, algunas cosas que actúan en la Tierra. Ahora, internamente sabemos que también hay grandes masas caloríficas en la Tierra, ¿no? Y estas presiones de cambios térmicos, ¿no?, ocasionan también esta desestabilización de las capas tectónicas, ¿ya? Pero eso no está definido. Si supiéramos exactamente la causa, ¿no?, podríamos tal vez ver cómo se puede contrarrestar, pero no sabemos. Ocurren los sismos inesperadamente, no se pueden predecir, pueden ocurrir cualquier día, cualquier vez, no hay una regla, no hay una teoría, ¿no? Pero sí lo que se sabe es pues que los sismos ocurren generalmente en zonas y en lugares ya conocidos por la historia de la
existencia de la Tierra. Voy a tratar de mostrarles algunas diapositivas o algunas imágenes de lo que estoy hablando. No sé si por acá tenemos. Bueno, a ver, vamos a tratar de encontrar en alguna parte un poco a la mano. Aquí podemos ver algunas imágenes. Aquí podemos ver algunas imágenes, jóvenes, de lo que es la ruptura de las placas tectónicas. Miren, esta es una placa tectónica y esta es otra placa tectónica. Esto se ha roto. Y una vez que se rompen estas placas, que tienen grandes profundidades, son rocas, ¿no?, que se llaman placas tectónicas, que tienen profundidades de kilómetros. Entonces, acá está ocasionando una compresión. Miren, esta depresión y después el mar, acá. Aquí se ha llenado de agua y es el mar. Entonces, acá está ocasionando una presión. Entonces, esto se está levantando. Sí, tal vez como una montaña, ¿no? Este es un sistema subyacente, como llaman, ¿no? Pero también puede haber este otro sistema donde estos se están separando a través de una tracción. Aquí se va a ocurrir una abertura. O podría haber también este cizallamiento lateral, ¿no? Estas son las fallas que nos generan las fallas geológicas, ¿no? Ustedes van a ver que en una falla geológica aparece una grieta y se deben pues a estos movimientos de las placas tectónicas, o tal vez esta también, sí, ¿no? Esta no se ve porque ya habría una depresión y esto ya está lleno de agua. Entonces los mares se forman debido a estas grandes depresiones, ¿no?, estas rupturas de las rocas. La Tierra seguramente en su origen era completa, digamos, ¿no?, y no había mares o había lagunas, alguna cosa así, pero a medida que han aparecido las placas, la ruptura de las placas, han aparecido los mares, ¿sí? Bien, ¿se ve, jóvenes, esta gráfica? ¿Se ve? ¿Pueden observar? Sí, ingeniero. O lo agrandamos un poquito. Bien. Les voy a mostrar algunas imágenes de lo que es la Tierra, ¿no? Esta es parte de la Tierra, desde luego, ¿no? Si ustedes observan, el mar, las aguas marinas, ocupan, creo que 2/3 de la superficie de la Tierra. No estoy seguro, me van a disculpar, pero es mucho más que la superficie terrestre, ¿no? Y ustedes están viendo acá está Sudamérica. Y esto que está pintado con colorcitos es donde ocurren con frecuencia los sismos. Acá. Y fíjense ustedes, estoy recorriendo más o menos haciendo un anillo alrededor
del Océano Pacífico. Estas son seguramente algunas islitas, ¿no? El Océano Pacífico, pero los que tienen mayor intensidad están por acá, Centroamérica y Sudamérica. También aquí en la parte de Los Ángeles, por ahí San Francisco, está también fuerte. Acá también. Miren, Australia tiene también mucha intensidad y sobre todo Japón. Japón debe estar, me imagino que está por acá. Miren, Japón, todo este lado del Océano Pacífico. Por eso muchos llaman el anillo circumpacífico, donde se forman la mayoría de los sismos. Pero también hay otros lugares seguramente de Europa, ¿no? Italia, etcétera, Rusia, donde hay también otra intensidad, pero debido a otro movimiento tectónico, ¿no? Acá también se puede ver. Pero lo más fuerte acá y toda esta zona de las islas, de las Filipinas, etcétera, etcétera. Bueno, yo no conozco mucho de geografía, pero ustedes están viendo acá el mapa, ¿no? Miren, inclusive Alaska, ¿no? Tiene grandes eventos sísmicos, se llaman eventos sísmicos, ¿no? Con cierta frecuencia, con ciertas intensidades y recurrencias. Y aquí dentro del Océano Pacífico no hay mucho, ¿no? Algunos maremotos, ¿no? Por acá también se ve, algunos maremotos, ¿no? Pero no eso, solamente acá está mostrando el cinturón circunpacífico, pero también hay otras regiones. Pero vean ustedes, si vemos acá, en el lado del Brasil, la Argentina, no hay lo que ocurre en el lado del Pacífico. Este es el Océano Atlántico. Esto es ya del lado de África, ¿no? Pero si se ven ustedes el lado del Brasil, no hay movimientos sísmicos, no hay eventos sísmicos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bien, vamos a ver otra diapositiva. A ver, acá hicimos algunas rayas también. Entonces, también acá se ve las frecuencias de los sismos. Todo que está con amarillo fuerte, todo esto es la costa, digamos, oeste de todo Sudamérica. Entonces, lo que más comprometido está acá es Chile, Perú, Ecuador, Colombia, parte de Venezuela, y también todo esto de Centroamérica, ¿no? Centroamérica, Norteamérica, llega inclusive hasta Canadá, Alaska, etcétera, y se sigue dando la vuelta por acá, ¿no? Sí, hasta Japón, al otro lado, que es Japón, Australia. Ese sería el circumpacífico, pero también hay otras líneas, ¿no? Que están comprometidas con la, perdón, se mueve esto. Mi puntero, aquí está. Que están comprometidas con otros continentes, ¿no? Por ejemplo, África. Hay aquí algunos movimientos, pero aquí hay más. Este lado del otro lado de la Tierra, que tendría que ser el lado de Japón. O sea, esta parte de acá se muestra aquí. Todo esto de Japón, el anillo circumpacífico también por este lado. Y aquí se ve mucha más intensidad que Sudamérica. Fíjense ustedes, acá es lo más fuerte. Por eso se dice que Japón está temblando todos los días. Todos los días está temblando en Japón por estos movimientos, ¿no?
Australia también de alguna manera está comprometida con los maremotos. Los maremotos también llegan a Australia, ¿no? Este es otro fenómeno que está por el Asia, ¿no? Rusia. En fin, ustedes pueden ver, jóvenes, que hay zonas ya conocidas donde ocurren los eventos sísmicos. Anillos. Y cuando se habla de anillos, quiere decir pues que son seguramente placas tectónicas, ¿no? Que están limitando de otra placa. Miren acá, siempre les digo, por ejemplo, ¿ustedes creen que en el Brasil se va a construir edificios sismos resistentes? No, ¿verdad? Porque aquí no hay ninguna actividad sísmica, ni en la Argentina, ¿no? Ni Venezuela, digamos, acá, esta parte de arriba. Una parte tal vez, este lado, en el lado oeste, ¿no? ¿Por qué será? No sabemos. No sabemos las causas, ¿no? Pero sí sabemos a qué se deben, ¿no? A presiones de las rocas, ¿no? De las rocas o de las placas. Acá, por ejemplo, aquí ustedes están viendo que he marcado, este es el codo de Arica, aquí está la placa de Nazca. Y en la placa de Nazca está ocurriendo una presión por parte de la placa del Océano Pacífico. Y esta placa está empujando y por eso se ha formado la cordillera de los Andes. Originalmente, jóvenes, no había la cordillera de los Andes hace miles de millones de años. O si había también era muy, muy bajo. Pero cada año crece un poquito más. ¿Por qué? Porque hay una presión tectónica. Entonces, esa presión hace que estas rocas vayan subiendo hacia arriba, ¿no? Y se ocasionan. Miren, justamente acá está la cordillera de los Andes, ¿no? Justo al borde de la costa del Océano Pacífico en Sudamérica. Esta cordillera de los Andes se forma a través de esas famosas presiones, ¿no? De las placas. También acá hay algunas placas tectónicas, creo que esta es la de San Andrés, en fin, hay varias cosas que vamos a analizar. Pero también mirando este otro lado de Rusia, por acá debe estar Rusia, o las cordilleras de los montes de Urales, ¿no? Hay una cordillera que es la más alta del mundo, que es el Everest. Y el Everest está creciendo, cada año crece algunos centímetros, cada año. Y lo que se debe, pues, seguramente a esas presiones, ¿no? Acá también hay mucha intensidad sísmica, mucha frecuencia, muchos eventos. Bien, tal vez tengamos otro mapa más interesante. No hay. No hay. Aquí tal vez podemos ver algo más. Esto ya hemos visto. Esto también. Ya. Esta parte es interesante. Les estaba hablando del codo de Arica. Acá. Este es el codo de Arica. Aquí debe estar Arica. Y Bolivia, bueno, lamentablemente nosotros éramos dueños de este lado de Mejillones, ¿no? Calama, pero bueno, hemos perdido. Y el codo de Arica, que está más al norte, que antes pertenecía a Perú, ¿no? Aquí está pues la famosa placa de Nazca.
esta cosa que está pintada acá, se llama la placa de Nazca. Y aquí está la cordillera de los Andes, justo. Entonces, lo que pasa es que la placa de Nazca está haciendo una compresión acá, subyacente, y está levantando esta placa sudamericana. Y por eso que la cordillera de los Andes está creciendo. Miren, la teoría cuando decían que Oruro, por ejemplo, Oruro que está por acá, ¿dónde está el Titicaca? Bueno, acá. Oruro que está por acá, se dice que era un lecho marino, posiblemente. No es mentira eso. Y se han encontrado algunos vestigios del fondo del mar. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo el mar, cómo va a estar a 4,000 metros la altura? No, pues antes no era 4,000 metros. Estaba seguramente al nivel del mar, ¿no? Y el nivel del mar no tenía esta depresión, seguramente era más bajo, no había este hueco, y el agua lógicamente tapaba pues inclusive Oruro cuando era plano. No había el altiplano. Altiplano quiere decir una cosa alta, ¿no? Entonces, como ha ido creciendo la cordillera de los Andes en los millones y millones de años, lógicamente ha ido creciendo también el altiplano, Oruro, el alto, ¿no? Todo eso ha ido creciendo de manera que ahora está en 4,000 metros de altura. Posiblemente de aquí a unos millones de años esté en 5,000 metros de altura, alguna cosa así, porque la cordillera va a seguir aumentando de altura porque hay compresión, está empujando. Y ahí abajo posiblemente sea un hueco. Y por eso vienen los famosos volcanes, ¿no? Porque llega el calor por ahí y erupciona, ¿no? Sabemos que en la cordillera de los Andes va a haber erupciones volcánicas. Hay fumarelas actualmente acá en Arica, ¿no? Fumarelas, y puede haber algunos. El Sajama puede ser uno de los candidatos para que pueda haber una explosión volcánica, el Sajama, por su forma, ¿sí? Entonces, esto es interesante. Ahora bien, cuando ocurre acá un disparo sísmico por la profundidad, llega al epicentro, que sería más o menos por el codo de Arica, ¿no? La placa de Nazca, y afecta, miren, todito este área afecta, ¿no? Y lógicamente afecta La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, pero fíjense, a Santa Cruz llega muy poco, y esto es real, ¿no? Llega hasta el Torno de Santa Cruz, por ahí, por La Guardia, alguna cosa así, y ahí termina, no hay más, ¿no? No podemos decir que en Santa Cruz va a haber un sismo, o va a haber también, será cada 500 años, pero la influencia de la placa de Nazca es esta, ¿no? Aquí no se lee, pero es la influencia de la placa de Nazca, todo esto. Y nos está afectando a Bolivia solamente la parte occidental. Potosí, Villazón, Potosí, Oruro, Cochabamba y La Paz. Pero ahora vean ustedes, sobre todo, llega hasta Tarija, ¿no? Llega hasta Tarija, acá está. Por una parte de Santa Cruz, y llega pues también acá esta parte gruesa, también aquí a Cochabamba nos afecta en el cono sur de Cochabamba, Aiquile, etcétera, porque se ve acá que hay un color más sombreado, ¿no? Más fuerte. Bien, quería mostrarles, creo que esta es una imagen muy interesante. Entonces, en Santa Cruz, sobre todo hacia el Brasil, ¿de qué nos vamos a preocupar de sismos? Si la historia nos dice que nunca ha habido sismos, y si ha habido así unos leves temblores, ¿no? Alguna vez he leído en el periódico, en El Deber de Santa Cruz, que ha habido un sismo de magnitud 3.2. Es un chiste, es nada. Puede haber cada día también esos sismos, no le pasa nada, ¿no? Pero cuando hablamos de magnitud 7, 8, 9, ahí sí hay que asustarse, ¿no? Y eso puede ocurrir por acá, no aquí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario?
¿Por qué se han quedado tan callados? Ahí están viendo Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, si usted sí me está orientando, Tacna, Arica, el codo de Arica, justo en el codo de Arica, Oruro, Potosí, algo de Tarija y algo también de Chuquisaca seguramente, ¿no? Pero Santa Cruz, el Beni, miren el Beni o Cobija, olvídense, ustedes no van a ir al Beni a construir un edificio sismo resistente, se les van a reír, ¿no es cierto? Se les van a reír. ¿Algún comentario? No hay. A ver si podemos ver algo más interesante. ¿Está bien esto o ya conocen? Tal vez esto es una cultura general. Jóvenes, a ver, contesten. ¿Ya conocen esto o estoy haciendo algo que ya está sabido o continuamos? A ver, un comentario. Vamos. Continuaremos, señor. ¿Está bien? Sí. Bien, en esta imagen podemos observar la formación de las famosas placas tectónicas. Entonces acá está, por ejemplo, el Sudamérica y aquí está la famosa placa de Nazca, que es grande, imagínense, inmensa la placa de Nazca. Tiene tanta fuerza, porque es una roca, ¿no?, que está deprimida, está abajo, ¿no?, y está empujando a la placa sudamericana, ¿no? Esta dice placa sudamericana y aquí está la placa de Nazca. Entonces acá hay una presión, ¿no? Acá hay una presión así y que está presionando, ¿no?, para que ocurran los sismos. Y ahí está un poco oscuro. Hay otra placa de los Cocos, dice acá, por el lado de Centroamérica, ¿no? La placa de Juan de la Plica, algo así. La placa de las Filipinas, siempre las Filipinas en grandes problemas. Placa del Pacífico, que es la más grande. Placa de Australia, y en fin. Todas estas placas son las famosas placas tectónicas, son rocas, ¿no?, inmensas rocas. Sudamérica, por ejemplo, es una roca que está elevada. En cambio, el océano Atlántico está abajo, por eso hay el agua, ¿no? Y así ustedes podrán ver una serie de placas. ¿Dónde está Rusia? Vamos a ver. Este lado es África, este lado es Australia. Aquí tal vez algo de Rusia se puede ver un poco, algunas placas, ¿no? La India también tiene algunas placas. En fin, entonces fíjense ustedes, los continentes son placas que se han elevado, o tal vez las otras, para que haya agua, se han bajado. Son placas, ¿no? Fíjense, Sudáfrica o África es una placa, igual que Sudamérica, ¿no?, igual que Norteamérica, en fin, son placas, pero unas están más abajo que otras, y ahí es donde ocurren algunas presiones y compresiones, tracción, compresión o tal vez longitudinal, en fin, no sé, algunos movimientos. Entonces, es también bien interesante, ¿no? Y seguramente antes, cuando la Tierra era más llena, no ha habido la caída de los meteoritos que han destrozado las placas. Seguramente la Tierra tenía agua, pero el agua no había profundidades, ¿no? Tenía seguramente en algún lado cuando llueve se tiene que reunir el agua, ¿no?, en la Tierra por la gravedad. Entonces, tal vez inclusive había más agua que continente, ¿no? Pero han aparecido las famosas placas, se han levantado, y eso es lo que estamos viviendo actualmente.
actualmente. Si el mar creciera, si subiera de nivel el agua de mar por el calentamiento global, dice que desaparecería Australia. No desaparece, sino se va a entrar dentro del agua. El agua lo va a inundar. ¿Por qué? Porque Australia es bajo. En cambio, no creo que ocurra eso en Sudamérica, porque Sudamérica está arriba, en alguna parte estamos a 4.000 metros de altura, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ese es el concepto, ¿no? ¿Por qué Australia podría desaparecer o Japón podría desaparecer si es que el agua sube 1 metro, por ejemplo, de nivel? Si es que llueve más, el agua sube más y desaparece Australia. Es el más bajo. Ya han desaparecido varias islas en Australia, les aviso, actualmente. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguien sabe más de geografía que yo? ¿Puede ser? ¿Algún comentario? ¿Lo puedo escuchar? Bueno, entonces creo que estaba muy interesante esta diapositiva y vamos a ver algunas cosas más. Esto ya conocemos. Este es también el famoso anillo circunpacífico, ¿no? Acá está, esto que está manchado es donde ocurren los sismos. Esa parte no, porque aquí ya está el Antártica, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Más o menos. Y está bordeando todo Sudamérica, Centroamérica, ¿sí? Japón, Australia, parte de Australia. Le llega a Australia. Australia puede tener muchas catástrofes. No es un continente seguro ahorita Australia, por muchas cosas, por los sismos y por la subida del agua. Muy bien, esto también es interesante. Bien, les voy a mostrar ahora lo que es un acelerograma. Y un acelerograma se puede mostrar en aceleraciones, ¿no? También podría ser en velocidades y en desplazamientos. En aceleraciones, en función de la gravedad, ¿no? Fíjense ustedes, un acelerograma famoso, creo que es el del centro de Los Ángeles, no estoy seguro, pero esta tiene su característica. Hasta acá. Y creo que esto ha durado cerca de 30 segundos, algo así. Y ese ha sido el que más se ha estudiado. La aceleración del suelo máximo está en 0,3 de G o 0,4 de G, no pasa de 0,3 de G, porque ya es una aceleración grande. Y esto generalmente, la magnitud de esto debe ser más o menos 7 o 8. Entonces no podemos hablar de aceleraciones de 0,8 de G, porque eso ya sería fin del mundo. 0,3 de G, un poco más de 0. Creo que es 0,33 de G, la máxima aceleración, el del centro, ¿no? Pues yo, por ejemplo, les he dado un proyecto donde le he puesto pues 0,20 de G, no quiero exagerar, ¿no? 0,20 de G, es 0,33 de G, que es la mayor aceleración en este sismo del centro. Las velocidades, lógicamente, se pueden encontrar el diagrama de velocidades simplemente integrando o derivando, ¿no? Y también los desplazamientos. Acá podemos hablar de velocidades de hasta 35 centímetros sobre segundo, ¿no? 30 y tantos centímetros sobre segundo. Y aquí 0,3 de G. Y en desplazamientos podemos hablar, el desplazamiento máximo podría ocurrir acá o aquí,
que estaríamos hablando de 20 centímetros, 20 centímetros por acá, ¿no? En algún tiempo dado, el mayor desplazamiento. Entonces, este debe ser el sismo del centro del año 1940 que ocurrió en Los Ángeles, Estados Unidos, y este fue el que más ha sido estudiado, ¿no? Con esta precisión. Entonces acá tenemos aceleraciones máximas de 0,33 de G, velocidades de hasta 35 centímetros sobre segundo y desplazamientos de hasta 20 centímetros sobre 20 centímetros. Y verán ustedes que generalmente cuando la aceleración máxima ocurre en algún tiempo, no siempre va a ocurrir la velocidad máxima en ese tiempo, ni el desplazamiento máximo, un poquito más allá, ¿no? O sea, los tiempos no son en el mismo tiempo, ¿sí? Eso también se puede ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Espero que les interese este es un registro sísmico, ¿no? Pero que no ha sido registrado por un sismograma, sino por un acelerómetro. El equipo se llama acelerómetro y el acelerómetro registra acelerogramas. Y de ahí recién se deriva a velocidades y aceleraciones. En cambio, los sismogramas generalmente registran desplazamientos, ¿no? o ondas sísmicas que lógicamente se pueden llevar a velocidades y aceleraciones. Aquí al revés. Entonces tenemos aceleraciones. Eso es lo que les decía, que se pueden obtener pseudoaceleraciones, ¿no? En base a un espectro. Después vamos a ver esto, todavía no es interesante, pero este es un espectro con pseudoaceleraciones. Les he explicado en qué consisten las pseudoaceleraciones, ¿verdad? Esto ya tenemos. Esto también es interesante. Si hablamos de Bolivia, hay algunos mapas sismológicos, ¿no? Mapas sísmicos, como podemos llamar. Este no es mapa sísmico, este es un mapa geológico. ¿Para qué? Para mostrarnos que la cordillera oriental, ¿no? La cordillera oriental, ¿no? También se debe, pues, a la placa de Nazca. Todo esto es debido a la placa de Nazca, ¿ya? Entonces, aquí está la cordillera de los Andes, el altiplano y la cordillera oriental, que llega, el efecto de la placa de Nazca llega a todo esto, como les he mostrado acá. Lógicamente, esta es una zona baja. Esta debe ser algunas montañas de la época del Cámbrico, ¿no? Son algunas montañas bajas, ¿no? Algunas montañas, pero donde acá tenemos bastante hierro, son otro tipo de formación montañosa. Estos montes, estas cordilleras que son bajas, son de la época del Precámbrico, son muy antiguas. Esto ya tiene formaciones de miles y millones de años. En cambio, la cordillera oriental todavía es una cordillera joven al lado de esta. Por eso las rocas todavía no son rocas tan duras como estas otras, ¿de acuerdo? Eso es lo que se muestra en esto, que no interesa mucho, simplemente para la parte geológica. La parte geológica.
Acá se puede ver otra vez la placa de Nazca, ¿no? Y el efecto de la propagación del epicentro en esta cosa amarilla, ¿no? Parte de la cordillera oriental, o sea, este es el efecto el reflejo de la placa de Nazca. Acá un poquito más fuerte por el color debe ser. Acá está la escala. A ver, quiero ver esto, yo no conocí esto. Son mapas últimos, ¿no? Que están acá dice, por ejemplo, del 10 en los últimos 50 años, ¿no? Las aceleraciones pico. Pero estos están en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Creo que están en metros sobre segundo al cuadrado. No leo bien esto. Esto será segundo. ¿Qué será esto? No sé. Bueno. Entonces, el más fuerte es el rojo, que tiene mayor aceleración, pero no tenemos acá nosotros. Tenemos este café, y luego el amarillo, y luego el verde, y así más suave, ¿no? Para encontrar seguramente las aceleraciones pico, dice, ¿no? Del suelo. Entonces, estas aceleraciones, básicamente no hay nada. Aquí hay poco. Aquí todavía un poco más, y aquí más fuerte. Eso es por la placa de Nazca, ¿no? El efecto de la placa de Nazca, ¿no? Básicamente. No conocía, la verdad que no vi yo ese mapa. Aquí también se puede ver otra ilustración de lo que son los mapas sísmicos. Ahí está. Este también es muy interesante, ¿no? Y aquí están las magnitudes mayores a 7. Magnitudes mayores a 7. Esta creo que es 8,5,9,9,9,5. ¡Wow! Miren dónde ha ocurrido esto. Una magnitud del 9,5 es acá en Chile. Ahí están las magnitudes que son mayores a 7, ¿no? Y todo eso ha ocurrido en las costas de Chile, Perú, Ecuador, ¿no? Por acá. Pero aquí ha ocurrido un hito. Y este un hito, no sé exactamente dónde será. Vamos a ver, tratar de ver dónde está. Este es el Codarica. Debe ser esto en La Paz. Me imagino en Sorata de La Paz, ¿no? Tengo entendido que es así. Este de acá. Es uno grande, de gran magnitud. A ver, ¿quién me dice dónde es esto? Vamos, colaboren un poquito. Este grande, me imagino que es en La Paz, en Sorata de La Paz. No ha llegado a Cochabamba. Esto está este debe ser el lago Titicaca. En fin, no sé, no se ve bien. Pero ahí ustedes pueden ver cómo influye, ¿no? La placa en la placa de Sudamérica. Así influye. Voy a aprovechar también de mezclar un poco con este es un espectro ya redondeado, depurado, como podemos decir, ¿no? Donde tiene, es un tipo de espectro, donde hay en la meseta inicial, un periodo, aquí dice 0,3, el periodo inicial, y el periodo final 0,48. En esto ocurre la famosa meseta, que quiere decir que es el pico
más alto de la aceleración. Pero eso, todavía no vamos a hablar de este valor, ¿no? Pero también se puede depurar esto. Pero este es un modelo de un espectro, ¿no? Que le han encontrado una fórmula. De aquí a aquí es una fórmula. De aquí es plano y de aquí también es otra fórmula, ¿no? Es una fórmula matemática parecida a una parábola, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de aquí a aquí es constante, dice, según esto. Pero este es un modelo, ¿no?, que se aplica. Pero no siempre vamos a usar este espectro. A mí no me gusta usar. Van a ver ustedes que yo no voy a usar mucho esto. Antes se usaba porque no conocíamos, ¿no? Pero simplemente quería mostrarles, ¿no? Ahora ya estamos usando espectros verdaderos, ¿no? Aquí también se puede ver. Wow, ya me he pasado de la hora. Disculpen, jóvenes, pero me pasé de la hora, así que voy a terminar aquí. Vamos a continuar en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.